pues antes de la apertura teníamos el hard copy, se hacía la impresión, no habían fotos casi nunca porque no, íbamos a Kinko a hacer las fotocopias y eran 4 páginas, igual, 4 páginas dobladas, y ese era el FGA, esa era la revista. Exacto, es un zine. Es un zine, y entonces el zine lo regalábamos en las aperturas. Entonces no solamente era confrontacional el escrito, sino que también te ibas a encontrar con los artistas en las aperturas y los curadores y los directores de museos. Recepción. De todo, gente contenta porque se les prestó atención, la información estaba llegando a Nueva York. Lo más importante para los artistas era que todo lo que se estaba haciendo allí llegara a Nueva York. Y como ya todo el mundo estaba en la cosa del internet más o menos, y recepción como tal, es que entonces ahí es que las revistas grandes me ven y entonces me llaman. Okay. Porque ellos dicen, ¿qué es esto del FGA? Esto la gente está hablando, están molestos, pero está cool. ¿Quién es este de FGA? Entonces ahí buscan y entonces es que yo empiezo a escribir para revistas grandes. O sea, hay muchas preguntas que tiene gente, ¿sabes? Por ejemplo, ¿qué es un crítico de arte? ¿Por qué el box score? ¿Por qué hacer la gente pensar? O sea, obviamente sabemos por qué, pero quiero escuchar lo que tú... O sea, estamos hablando de la censura, estamos hablando de gente que se molesta porque tú tienes una opinión. Sí. Y no estoy hablando solamente del box score, estoy hablando de cualquier... digamos, un porcentaje alto de tus escritos. ¿Sabes? Hablemos de la censura. Bueno, yo creo que hay un misunderstanding. Yo sé que mucha gente se molesta, pero si tú te fijas en mi carrera como escritor, de crítico, toda la gente, casi todas, la gran mayoría de lo que la gente considera negativo, era a estrellas del arte. No era al artista que está aquí tratando de pagar los biles, ni era a gente que estaba empezando. Toda la crítica fuerte siempre ha sido a las vacas sagradas. Entonces, las críticas bien positivas, esas yo las guardaba para la gente que estaba empezando y la gente que nadie le iba a prestar atención en Wisconsin, en San Luis. En Puerto Rico, pues, prácticamente toda la escena del arte, porque aquí lo que son 4 vacas sagradas. Esos son los que... Y además, yo sé que la gente se molesta, pero, y estos son los hechos, en ese momento no estaban escribiendo a nadie en Puerto Rico, era yo. Y era en inglés, que era lo más importante. Y desde afuera. Sí, porque cuando la gente habla de eso, de esas revistas ¿cuál es la que a todo el mundo le encanta? Que todavía la venden allí en el museo este de Puerto Rico. No es ay, Dios mío. Bueno, está... Una que lleva 40 años, que es una que nadie lee, nadie la lee. Sé que ay, Dios mío, la que se llama... ¿Algo de arte latinoamericano? No es el arte latinoamericano, es otra que lleva tantos años. Pero nada, pues esos escritos en español, no está, el mercado de nosotros, aunque yo sé que la gente aquí pues me van a crucificar, el mercado de nosotros no es el mercado latinoamericano y nunca fue el mercado latinoamericano. ¿Cuántos shows nosotros hacemos aquí de artistas caribeños? Nada. O sea, el mercado de nosotros siempre ha sido el mercado de los Estados Unidos. Y eso no es porque yo soy pro anexión ni nada, pero esos son los hechos. Todas las superestrellas de Puerto Rico entran por ahí. Hasta el más nacionalista. Entonces, pues, en aquel momento era importante tener un escritor, pues, escritora que escribiera en inglés para revistas importantes, y ese era yo, y de ahí es que viene, pues, el legado de mi madre, que es que en casa se hablaba inglés, y por eso es que yo tenía la facilidad de hablar inglés y de escribir en inglés, no es por más nada. Entonces, pues, mi papá, un hombre bien inteligente, contable de la Autoridad de Edificios Públicos, y leía libros sobre historia, y entonces mi madre trabajaba en Playtex y era lo que hoy se le dice un executive assistant o algo así, era secretaria. Pero entonces en casa mami todavía tenía el acento, hasta el día de hoy le queda algo, pero ni mucho, ya habla de lo más bien. Pero era inglés, entonces todos los programas que veíamos eran inglés y las películas.
tú sabes. Entonces, pues yo tenía esa facilidad, además de que yo iba mucho a Nueva York, a quedarme con la familia en Nueva York. Y entonces, pues, en Puerto Rico no existía eso. Y yo lleno ese vacío. Y yo, pues, mano, de eso es una de las cosas que yo me siento orgulloso como crítico de arte. Es que yo pude, en un tiempo bastante limitado, y mientras entraba a Puerto Rico o salía de Puerto Rico, logré escribir de un montón de gente que nadie nunca hubiera escuchado de ellos. Y logré hablar de gente que después terminaron en ferias de arte. Gente que después se hicieron famosos. Y era gente de la que nadie estaba hablando y que no le estaba llegando, aunque hablaran de ellos en revistitas, no estaba llegando a un público amplio de todos los Estados Unidos. Y ese era mi trabajo en Artnet. Y Artnet también lo entendía así, y por eso es que yo tenía una columna en Artnet. Y entonces después yo colaboré con Sculpture Man. Yo colaboré con un montón de revistas en inglés también. Arte al Día cuando se fueron bilingüe. Hay un montón de revistas que ya no existen de nuevo. Y yo estaba escribiendo antes que nadie en inglés. No estoy diciendo que yo era el mejor, ni que era, tú sabes, pero en esa me las puedo echar. Y después, yo sé que le molesta a mucha gente que haya sido yo, pero pues, bueno, esa es la que hay. Y eso duró como 7 años. Todos esos artículos y no era solamente Arner, eran las otras revistas y muchos artistas puertorriqueños consiguieron exposiciones, por lo menos tenían eso en su CV. Alguien estaba hablando de Alguien ellos. estaba hablando de ellos, entonces exacto, ahora que me menciona lo de alguien estaba hablando de ellos, la forma en que yo lo veo, lo de la crítica, cuando se molestan, de nuevo, cuando se molestan pasa en Puerto Rico. Eso a mí casi nunca me ha pasado afuera. Afuera me pasó con el Museo de Arte Contemporáneo de Chicago. Y eso se resolvió. Se resolvió cuando se fue el curador que estaba molesto. Y después, hasta el día de hoy yo voy a Chicago y entonces me ven en una cámara, los de prensa, y me dan un catálogo siempre, todavía, y yo no escribo. Y eso pues hay un respeto ahí pues, que uno se lo gana. Porque tú no estás así que... No es que tú estás haciendo crítica, tú estás apoyando a un montón de gente cuando haces la crítica. Y estás dándole promoción gratis a toda esa gente. A la institución, a la galería alternativa, a la galería comercial. Son selling points para ellos. Todo el mundo sale bien. Aunque sea una crítica negativa, sales bien. La diferencia entre, digamos, Estados Unidos y Puerto Rico es que lo de la crítica negativa es que ellos piensan que eso les va a quitar el trabajo de batata, que eso les va a afectar, cuando en realidad, y está probado, ya llevamos 20 años en esta, las batatas siguen ahí siempre y siempre siguen con sus puestitos y cobrando chévere, y eso no les va a afectar en nada. Y, además, mucho menos patatas políticas, porque vas a un gobierno, pues ahí no tienen guiso, pero después llega otro gobierno y le dan guiso otra vez. Tú puedes estar en corte de quiebra por un par de años y de momento sube el otro gobierno y ahora estás en las papas otra vez y ya nadie te está demandando porque el gobierno te está dando 10,000 pesos mensuales para resolver hasta que venga el otro gobierno. Entonces cuando llegue el otro gobierno, pues estará otra vez en corte de quiebra. Eso es un ejemplo. Entonces la otra cosa de la cosa de la crítica es pues que en Puerto Rico pues esto se toma como si fuera política partidista, tribus y fanatismo. Entonces sí, yo siempre voy a hacer, yo no sé en qué categoría es que a mí me ponen. No sé si es que yo soy como Lúgaro o yo soy el otro, el que vende pan. ¿Cuál partido Sí, pero político sería yo? Sí, pero yo no sé, porque tampoco me consideran suficientemente independentista, porque como yo escribo en inglés, pues ya para muchos de los nacionalistas artistas y de los escritores, pues eso es una ofensa increíble. claro. Y cuando yo escribo en inglés, si yo escribo en inglés en el Twitter, es porque yo tengo un público que no es el de aquí y no lo van a entender lo que estoy diciendo. Además, hay cosas bien importantes de las que hablar, como el mural Martinó, para que se pueda cubrir en los Estados Unidos. Yo tengo, aunque yo no quiera, que hablar sobre la situación en inglés para que algún reportero en los Estados Unidos tome la noticia y entonces explote la noticia fuera de Puerto Rico. En español no va a funcionar.
Y yo no puedo estar escribiendo un tweet en español, un tweet en inglés. O en el pasado, hablando en el pasado. So, de nuevo, pues la gente que ha estado involucrada conmigo han salido súper bien, así que curadores, directores de museos, escritores famosos, artistas famosos. O sea que la cosa funciona. Donde no funciona tal vez pues la aceptación en Puerto Rico, pero yo nunca lo veo que es como que no me aceptan a mí, es que es el encojonamiento con el sistema. Porque ellos saben, y de nuevo, estamos hablando, pues ya yo no escribo desde 2013 en Puerto Rico. Ellos saben que es más difícil ponerme a mí como Yulín y atacarme a mí y atacar a mis amistades que ellos ir directo a quien tienen que en realidad atacar. El director de museo que es un corrupto, la gente del Senado que son los que están dando los chavos a 3 batatas que todo el mundo conoce, el galero que ha abusado de todo el mundo en la escena y que ha destruido carreras, pero para eso le tienen miedo, eso les da miedo, los asusta, porque Claro, se tienen que enfrentar a una realidad. Exacto, y ese es el freno. Exacto. Y lo que hay que hacer es soltar ese freno. Sí. Es más fácil tirarle a la Yulín del momento, como Yulín ella tiene la culpa de todo, que en realidad hacer un boicot. Pues mira, esta galería no se va más, se acabó. Seguro. O ser valiente también y ser responsable con uno mismo. Es que no hay más nada, pues puedes poner ahí. ¿Y por qué no hay más nada? ¿Cómo que no hay más nada? Bueno, a lo mejor no hay más nada en el área metropolitana, pero hay muchas otras cosas fuera de Puerto Rico. Claro, claro. Yo creo que eso es algo que nos limita un montón, o sea, esa censura que se siente acá de censura pública, o sea, del ciudadano puertorriqueño, del pueblo puertorriqueño, porque tú estás tratando de arreglar las cosas, igual tienes que usar palabras que a la gente no le va a gustar, pero es una manera de, ¿sabes? Es un poco como que despiértense, gente, o sea, los están cogiendo de pendejos, ¿sabes? Y es triste ver cómo el fanatismo, y estoy hablando en todos los aspectos, o sea, yo no veo ninguna diferencia entre un fanático religioso y un fanático político y un fanático, o sea, para mí todo ese nerviosismo frena nuestra habilidad de pensar y de decir, ok, esto no tiene que ser así, no es que no tiene que estar prohibido, o sea, las cosas no deben de estar prohibidas, pero las cosas pueden ser distintas, ¿sabes? Y me preocupa mucho a mí me preocupa un montón y que me caigan los chinches, no me importa, pero me preocupa mucho esa idea cerrada, por llamarlo algo, cerrada, de no permitir que las personas expresen sus opiniones ni decir, mira, me molesta esto, sin que la gente termine insultándote, porque una cosa es abrir una discusión y otra cosa es que se ponen las cosas tan heavy que tú dices, oh my God, en serio, hemos llegado a esto, ¿sabes? Ya no tenemos discusiones intelectuales, ahora es cómo es que le voy a aportar el vivir de esta persona, porque ya es el vivir, ya es en todos los aspectos, o sea posteando algo feo, sea... sí, los memes, ahora hacen los memes. Sí, y eso es algo curioso, porque yo quería entrar en ese tema justo, porque tus obras de antes, los posters, se comportan como, los memes se comportan como tus posters, y es una crítica, una imagen y una oración. Y la gente tiene esos memes que o sea, hay todo tipo, pero tú tienes aquellos que son mate crítica y ya no es, o sea, hoy en día la gente no lee, ya no es el párrafo gigantesco que tienes que leer acerca del artista y el filósofo que a nadie le importa y el curador que no lo conoce ni su madre, cuando ya tú, o sea, y disculpe que hablo en inglés porque la gente también se va a encojonar igual,
it's all summed up in an image and a word or a sentence. Y ya está. Y entonces ahora eso, yo creo que eso, o sea, hasta cierto modo tiene más poder que la palabra, y odio decir eso porque, o sea, es parte de nuestro trabajo la lectura y son cosas que se deberían de hacer, es algo muy importante, pero sin embargo estamos regresando al símbolo, bueno, a los símbolos, a la imagen y el símbolo. O sea, ¿cómo ves eso, la cultura de los memes, con la crítica de arte, con tus prehistoric memes? Sí. O sea... Pues cuando yo empecé los posters pensando como agitprop, eso es lo que yo estaba pensando, que era una especie de agitprop. Para aquella época no teníamos memes, pero sí teníamos flyers, teníamos fanzines, teníamos propaganda. Claro, y eso te ata a lo que es punk, a lo que es underground, a lo que o sea... Sí, hecho, y como antes se le decía do it yourself. Exacto. DIY. Y esos posters o muchas de esas piezas pues sí eran fuertes, porque la única razón por la cual son fuertes y la gente tiene una reacción visceral, y obviamente pues yo estudié comunicaciones, es porque eran fotografías. Si fueran pinturas, y las pinturas nunca provocan ningún tipo de, y dicen lo mismo, han dicho lo mismo muchas de ellas. Yo hice una pintura de Rivera Chats durante la huelga de la Yupi y es como, ay, qué pintura más linda, qué chévere. Ahora, hago el mismo texto en una foto, con una fotografía, entonces la gente se lo coge en serio. Y pues de nuevo la historia de lo que significa record a history. Bueno, la fotografía es evidencia. Es evidencia. Aunque esté Photoshop, aunque para nosotros, nuestro ojo, si es lo más cercano a la realidad, pues es verdad. Sí. Y la gente reacciona así. Es verdad, aunque en el fondo tú sepas que es un póster, que es un artista que todo en el póster o en el flyer o en la invitación está pensado como un diseño, como un artista. O sea, muchos de los posters y de las invitaciones, yo hacía las invitaciones fecas, que eran exhibiciones de mentira. Entonces yo enviaba eran bien chulas, eran glossy por los dos lados, las enviaba directamente por correo. Pero nunca había una dirección, había teléfono y email. Y entonces, pues llamaban, ¿dónde es el show? No hay show, ese es el show, está en tu cabeza, imagínatelo. Así era que funcionaba originalmente. Después eso entonces se convierte más en crítica. Los primeros fake shows eran más de arte, tenían que ver con el mundo del arte. Los demás, después los siguientes, después de 4 años, ya eran más políticos y crítica directa, porque lo que yo no podía decir en la crítica que me editaban, pues entonces yo lo ponía en el póster. Lo que yo no podía, lo que el editor me editaba, me borraba, pues eso yo encontraba la forma de hacer como una nota al cárcel. Y la nota al cárcel, que no iba a ser publicada porque ellos no la querían, pues yo la convertía en un póster. Exacto, en la imagen, o sea, es como que no me pueden parar las palabras. Sí, o sea, igual lo del proyecto de MySpace, también muchas de esas imágenes que están en el proyecto de Helen Lam UC, en el MySpace, eran fotos que yo tomaba, yo hacía el texto y eran también cosas que yo estaba diciendo como artista. O sea que no era una foto de un party nada más, sino que todo estaba pensado, el look, los colores y siempre era una itálica impact. Ahora, yo también trabajaba con el font. Y muchos de los fonts que la gente ve, que tampoco lo saben, porque pues, muchos de esos fonts eran collage. No eran todos hechos en Photoshop. Yo hacía el Photoshop, imprimía, hacía un collage, cambiaba un color, lo retrataba otra vez y lo tiraba otra vez en el Photoshop. Diseño gráfico a la antigua. Ajá, sí. Como un emplanaje. Exacto. Sí, como un emplanaje. Aunque en esa época ya teníamos el Photoshop, yo utilizaba como quiera el sistema del emplanaje, que también lo aprendí en comunicación. O sea que es interesante porque sí, o sea, se nota que sí trabajas el tema de la comunicación, pero también te tiras a la parte que es
a la parte tradicional, hablando de la pintura, o sea, no lo que tú pintas, obviamente, y no el tipo de pintura que tú haces, no es tradicional, Ujú. pero sin embargo, el soporte es tradicional y el material es tradicional. Y llevas la fotografía, que es algo de comunicaciones, la llevas a tu concentración en artes visuales, como habías dicho, de Sagrado Corazón, la llevas a esa concentración y luego haces como una especie de casamiento entre las Ujú. comunicaciones y entre lo que se podría decir artes plásticas, fine arts, whatever the hell that means. Ujú. O sea, que ya es Sí. algo que en realidad ha perdido, ¿sabes? Arte plástico y bellas artes, ya como Sí, que esas definiciones no. ya no No. las veo muy... O sea, ahora es una fusión. Sí, y yo creo que debe ser, que todo Ujú, debe evolucionar. O sea, yo sí me mantengo en ciertas estructuras, claro. porque ya a mi edad, pues, es más difícil cambiar, pero sí, así era que funcionaban los posters, y hasta el día de hoy todavía. Ujú. Um, Sí, una tensión de soportes también. Ujú. También tienes escultura. Este, ¿Cómo ves? O sea, esa es tu nueva crítica, no escribes, pero tú criticas a través de la imagen. Sí, pero no es crítica. Pues es que cuando tú escribes para una revista y para un editor, pues sí hay una responsabilidad social y moral. Sí. Y no es tanto mi opinión, sino que tiene que ser una opinión que sea, que explique algo, Ajá. que le explique algo a la gente. Cuando ya tú no estás escribiendo, ni estás de crítico profesional, pues ya es mi arte. Y con mi arte yo puedo hacer lo que a mí me da la gana. Entonces, pues, pero las críticas de nuevo son más como metáforas, ya yo no utilizo nombres de artistas, yo utilizo situaciones. Y muchos de los títulos, pues los títulos son la misma crítica. Ujú. No todo es crítica tampoco. Um, o sea, cuando yo hago, hay cierto tipo de pintura que yo hago la pintura, estoy pensando en un mood. O estoy pensando en situaciones personales. Pero yo las divido en los crying handkerchiefs, que son los pañuelos cuando uno llora, y están las banderas de rendición. Entonces las banderas son las políticas. Ujú, Los crying handkerchiefs son las cosas personales. ujú. La pintura que vamos a poner aquí, la de Rekindle Your Guilt with Maria, esa es más personal. Eso tiene que ver con el catolicismo, la religión y mi relación con todo eso al visitar una iglesia en el Viejo San Juan después del huracán. Wow. O la relación que no tengo para nada con ningún tipo de deidad. Institución, Ujú. ideología, etcétera, Sí. etcétera. Entonces las otras pues caen bajo los comentarios políticos. Claro. Mm, Y aquí sí, con la exposición del cuadrado gris, aquí sí que voy a hacer entonces voy a retomar los flyers de esa época, de la época del proyecto del MySpace, Ujú. y, y voy a ver qué va a pasar, pues yo todavía no sé, todavía los estoy trabajando, Seguro. y a ver qué pasa ahora con esos flyers, cómo van a funcionar, y si van a funcionar como crítica o van a funcionar como meme. Exactamente. Pero eso pues me dan trabajo, obviamente, porque no puedo hacer lo mismo que hacía antes y tengo que ajustarme a los tiempos y además que tiene que ajustarse a la temática de la exposición. Pum. Ya.